como... Sí, cada vez que piensa demasiado... Ahí está. Ahí arrancó. Ahí está, perfecto. Buenos días. Ahora sí, arrancamos. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Ahí quiere. No sé si hablamos, si alguien quiere hacer algún comentario del parcial o arrancamos directamente. Queríamos empezar por ahí, si alguien tenía algún comentario del parcial, si querían decir algo o qué les había parecido. Claro, no vamos a resolver los ejercicios del parcial, pero sí Son pueden... 500. Claro, porque aparte las posibilidades eran muchas, pero sí por ahí sí se presentó algún inconveniente, alguna cosa que les resultó raro. ¿Cómo se sintieron aprendiendo? El Si sistema alguien les quiere resultó comentar, cómodo. pueden abrir el micrófono, el que quiera, y hablar. O si no, por chat también, ¿no? Sí. Hola, yo bien, la verdad que me había pasado un poco con la práctica 7 y los últimos ejercicios que eran bastante complicados, pensé que iban a tomar algo así, al final no, así que creo que no fue tan malo como me lo esperaba, así que bien. Bueno. Fue bien, buenísimo. O sea, a nivel de ejercicios no te pareció exagerado. Claro, me pareció que de las prácticas no eran quizás los más difíciles. Okay. Así que nada. Y en cuanto al tiempo, que les daban 3 horas. A mí por lo menos me alcanzó para hacerlo tranquila y revisarlo, digamos. Vale. Está bien. Todo multiple choices, ¿no? Sí. Sí. Los ejercicios que nosotros hacemos acá en clase son ejercicios de los que tomábamos en parciales cuando era presencial, y entonces se tomaban solo 4 ejercicios y ustedes tenían que entregar el ejercicio resuelto. Así que cuando es esto, que es una forma muy sintética, ya de por sí, no tener que escribir prolijo un ejercicio y hacer una pregunta concreta para tener 4 posibles respuestas y elegir una, hace que el ejercicio tenga que ser mucho más simple, y por eso hay 10 ejercicios y no 4. Entonces, de todo el ejercicio que nosotros hicimos del parcial, a lo mejor es como si tuvieran que contestar una cosa muy puntual. Así que bueno, si quieren, empezamos, ¿no? Si no tienen ninguna consulta más con respecto al parcial, arrancamos con lo que sería la práctica 8, que es teorema de Taylor. Quedan 4 semanas, ¿no? Dijimos. 5, creo. Pues el parcial es de acá a 5 semanas. De acá a 5 semanas. Bien, con lo cual quedan 4 o 5 clases, 6 clases más o menos, depende de, seguramente si podemos hacer alguna de repaso, de todo, ¿sí? Donde sea solamente hacer ejercicios de parciales, pero bueno, quedan pocas clases. Bueno, no sé, en el campus, si ya está subido, ustedes entraron y se fijaron si estaba subido, pero el material sobre teorema de Taylor, pero si no, ya está. El material, Pero lo deben haber subido hace un rato, tal vez. Cuando cerró el parcial. Cuando cerró el parcial, con lo cual que él cerró el parcial que a las 11 de la noche, una cosa así debe ser. Claro. No. Entonces, no creo que hayan podido mirarlo. A las 3 de la mañana no creo que hayan, que hayan visto el... Ok, Isabel. Ayer a la noche, dice Isabela, que lo subieron. Bien, bueno. Si alguien se levantó a las 5 para leerlo, yo no. Pero bueno, vamos entonces vamos a ver qué es el teorema de Taylor y hacer ejercicios sobre eso. Tal vez no pudieron practicar sobre el tema, pero bueno, ya saben que la clase la estamos grabando, por lo tanto después la vamos a subir a YouTube y ahí van a poder mirar los ejercicios. Voy ahora
a presentar. Igual lo que queríamos contarles es que este teorema de Taylor, que es el que encierra toda esta práctica 8, vean que ahora van a quedar desfasados los números de práctica con los números de actividad, ¿sí? Porque como pusieron esa actividad 8, que era práctica 7, ahora se van a correr. Nosotros trabajamos ahora con práctica 8. Lo que tiene es que es un tema que corta en sí mismo y se engancha recién en la práctica 11. Así que si no pueden encarar, no les da el tiempo para empezar con polinomio de Taylor, siguen todavía enganchados con lo que fue el parcial, con el cansancio del parcial, y se ponen a estudiar la semana que viene recién, empiecen con la de integrales. Así por lo menos enganchan todos los temas asociados a integrales y en algún momento tomen polinomio de Taylor para que para la 11 tengan polinomio de Taylor visto. Sugerencia de alguien que estuvo dando clase bastante tiempo. Algunos años nomás. Bueno, polinomio de Taylor. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros vamos a tener una función f y lo que se quiere es encontrar un polinomio de grado n que aproxime a f, ¿sí? Para valores cercanos a x0. Esa es la idea. Dado una función, tratar de aproximarla por un polinomio. Acá hay un ejemplo, igual no es que vamos a desarrollar, a leer esto ni nada, simplemente para que tengan la idea de qué apunta el polinomio de Taylor. Acá hay un ejemplo donde, bueno, les dan la función e a la 2x y quieren encontrar un polinomio de grado 3, por ejemplo, que aproxime a f. Entonces dice, bueno, el polinomio se arma de esta forma, pero lo que tiene de particular es que se le van a pedir ciertas cosas a ese polinomio. Acá les dice, tiene que coincidir p, en este caso se pidió alrededor del 0, ¿sí? Que coincidan en el 0, por lo menos. Quiere que coincida el polinomio, su derivada, derivada segunda y derivada tercera. Esas son las condiciones. Entonces, con esas condiciones se empieza a armar el polinomio, ¿sí? Acá van haciendo, en base a las condiciones que se piden, se va armando el polinomio y resulta que lo que quedó este polinomio. Y lo que se puede observar es esto de acá, y acá viene el teorema de Taylor, ¿sí? ¿Qué dice el teorema? Tengo que tener una función con n derivadas continuas en el intervalo. Esto es lo que me interesa a mí en el fondo, ¿sí? En el intervalo existe un único polinomio de grado menor o igual a n, llamado polinomio de Taylor, centrado en 0 en este caso, después vamos a ver que no necesariamente es centrado en 0, y que satisface esto de acá. Esto es lo que estaba pidiéndose recién. ¿Sí? La derivada de orden i en 0 coincide con la derivada de orden i de f en 0, para todo orden, ¿sí? Todo derivada primera, segunda, hasta donde se pida. Y además, los coeficientes de ese polinomio se construyen de esta forma. A sub i va a ser la derivada iésima en 0 sobre i factorial. Bueno, esto sale, ¿no?, acá, arriba, cuando se estuvo pidiendo esta condición, P' igual a F', P segunda igual a F segunda, se fue encontrando que, bueno, que esa era la relación que existía entre la derivada, el coeficiente, digamos, del polinomio con la derivada de la f, ¿sí? De ahí sale esta relación. Bueno, pero eso es lo que, bueno, acá tenemos otro ejemplo, bueno, de cómo se arma. Acá también, encontrar polinomio de Taylor, ahora vamos a hacer eso, ¿no? Pero no, nos tenemos que quedar, y acá tenemos el ejemplo, esto es lo que quería llegar acá, y después vamos a arrancar con los ejercicios. Acá, bueno, acá está la función e a la x, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos e a la x, que es la verde, esta de acá. Acá está graficada. Este que está acá
es el polinomio de grado 1, que resulta que el polinomio de grado 1, si ustedes recuerdan, ¿cómo se arma la recta tangente? En este caso, está alrededor del 0. Es f de 0 más la derivada en 0 por x menos x0 en este caso. Bueno, resulta que esta es la recta tangente. Entonces, nosotros ya conocíamos, cuando uno pide la recta tangente, en el fondo está pidiendo el polinomio de Taylor. Este es de orden 1, ¿sí? Así que la recta tangente, bueno, acá está la recta tangente, esta que está acá, la celeste. Esta es la recta tangente, que no es otra cosa que el polinomio de Taylor de orden 1, ¿sí? Después vamos a ver que el orden no necesariamente coincide a veces con el grado. Por eso dice que el polinomio es de grado menor o igual que el orden. Este que está acá, el h, es la derivada, el polinomio de Taylor, que sería la naranja esta de acá, esta sería h, que es esta parábola, ¿ven? ¿Qué tienen en particular todas? Que en 0 coinciden acá, ¿sí? Con la función, en alrededor del 0. Después no tiene nada que ver, porque si miramos esta parábola no tiene nada que ver con la funcionalidad de la x. Esta recta tampoco, pero alrededor del 0, acá en un entorno del 0, se aproxima bien, ¿sí? Y después tenemos el polinomio de Taylor de orden 2, este que está acá. No, de orden 3, este es de orden 2 y este es de orden 3, que en este caso también tiene grado 3. Ahora miren algo. Esta es la recta tangente, polinomio de Taylor de orden 1. Esta es de orden 2. ¿Qué es lo que pasa? Sigue siendo igual, ¿ven? 1 más x se le suma x cuadrado sobre 2. Este coeficiente 1 es f en 0, ¿sí? Acá tengo 1 por x, va a ser f' en 0, y un medio va a ser f' sobre 2 factorial, f segunda sobre 2 factorial en 0. Y acá tenemos el de orden 3. ¿Qué es lo que se hace? Se le suma un coeficiente más por x cubo, que justamente ese coeficiente de ese polinomio, el a sub 3, va a ser la derivada. A sub 3 va a ser la derivada de orden 3 en 0 sobre 3 factorial, bueno, que en este caso es un sexto, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es construir el polinomio de Taylor, ¿sí? De ciertas funciones que tenemos acá. Esperen que voy a admitir. ¿Había alguien para admitir? No está. Bueno, entonces nuevamente vea así. Ahí está. Vamos a continuar. Ahí está, vamos a hacer el primer ejercicio. Sí, tenemos esta función. F de x igual a x logaritmo de x, y me dicen hallar el polinomio de Taylor de f de orden 4 en x igual a 1. ¿Qué sería esto? Bueno, vamos a escribir en principio. ¿Qué es? P4. Uno a veces nota el polinomio, acá abajo pone el orden del polinomio, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no estás Acá en me 0, dice, estás en 1. y no estoy en 0, no estoy en 0. Por ahí me conviene escribir, bueno, lo que pasa que recién estaba en la teoría, decía cómo se arma el polinomio de Taylor de orden n en x igual a 0. Acá me piden x igual a 1, o sea, está centrado en 1, ¿sí? Eso sería la función en 1 más la derivada en 1, y acá iría por x menos 1 más
El otro coeficiente es f segunda en 1 sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado, más la derivada tercera en 1 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo, más la derivada de orden 4. Acá pueden usar los números romanos o la otra notación, depende, ¿no? Sobre 4 factorial. Eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que quiero armar. Entonces, para eso hay que encontrar las 4 derivadas primeras, ¿sí? Para poder armar después este polinomio. Básicamente no, uno tiene que saber derivar para poder hacer esto, porque si no... Bueno, vamos primero vamos a calcular f de 1. F de 1 es 1 por logaritmo de 1 y esto me da 0. Vamos a la derivada. La derivada va a ser derivada del primero, 1 por el logaritmo de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Podemos simplificar esto con esto. Me quedó logaritmo de x más 1. Y ahora evalúo la derivada en 1 y me queda 0 más 1, 1. Todos estos valores los voy a necesitar porque después voy a ir reemplazando acá. Una vez que reemplace ya tengo el polinomio de Taylor de orden 4. ¿Por qué dice que el orden, que el grado no necesariamente tiene que ser 4? Y bueno, va a depender de quién sea la derivada, ¿no? Si esta derivada fuera 0, entonces justo, el de orden 4 en realidad no tiene grado 4. Por eso puede pasar eso. Tiene que ver con las derivadas. Vamos con la derivada segunda. La derivada segunda es derivar esto, que quedó bastante simple. Derivada del logaritmo, 1 sobre x más 0. Evalúo la derivada segunda en 0 y me da 1 también. ¿Sí? Esta también la vamos a necesitar. Derivada tercera. Bueno, esto lo pienso como, como x a la menos 1, entonces me queda menos 1 sobre x cuadrado. Derivada tercera me da menos 1. Y vamos con la derivada de orden 3. La derivada tercera, derivada cuarta de x es, lo pienso como x a la menos 2 por menos 1. Entonces, menos 1 por menos 2 me quedaría 2 sobre x cubo. Y la derivada cuarta en 1 me da 2. Y ahora vamos a armar el polinomio. Es reemplazo acá. ¿Sí? Que sería P4 de x. F de 1 me dio 0. Más f' en 1 por x menos 1. F' en 1 me dio 1. O sea, 1 por x menos 1. Más la derivada segunda sobre 2 factorial. 1 medio o 2 factorial, recordemos que es 2. Más f tercera menos 1 en este caso. Entonces vamos a poner menos 1 sobre 3 factorial, que es 6, por x menos 1 al cubo. Y f cuarta me dio 2, más 2 sobre 4 factorial, o puedo escribir 24, por x menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Acá creo que hay alguien para admitir, por eso voy a permitir.
Así que, bien, vamos a compartir nuevamente. Vuelvo al ejercicio, ¿sí? Y acá lo que obtuve es el polinomio de Taylor de orden 4 de la función esa. ¿Qué es esto? Si uno lo graficara, ¿sí? Ustedes pueden graficar la función x logaritmo de x y el polinomio simultáneamente y van a ver que en un entorno del 1 el polinomio coincide con f en 1, f', f segunda, o sea, todo esto que pedimos, ¿no? ¿Sí? Después, ¿qué pasa en la derivada quinta, sexta? Eso no lo sé, pero por lo menos en un entorno este polinomio aproxima esa función. Bueno, acá se pueden simplificar si quieren, también. Les queda un 12. Y se puede escribir mejor, sobre todo porque ahora me piden el polinomio de orden n, o sea, generalizarlo, ¿no? X menos 1 más 1 medio de x. Esto no lo desarrollo ni nada, ¿sí? Lo dejamos así, no es que lo tengo que poner a desarrollar. Bueno, acá tienen el polinomio. Cuando me pide de orden n, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tratar de generalizar esto, ¿sí? Fíjense, el de orden 1, bueno, ya sabemos, esta es la recta tangente, x menos 1, esto está acá. Orden 2, orden 3, orden 4. Acá lo que se puede observar para tratar de encontrar una relación es, acá tengo 2 en el denominador y tengo 2 de exponente, acá tengo 6 y acá tengo 3, que es justamente, esto es 2 por 3, ¿sí? Esto de acá es 2 por 3. Acá tengo 12, que es 4 por 3, que tiene que ver con este 4. Acá tiene 3 por 2, 4 por 3, ¿sí? Vamos a hacer de la derivada quinta y después ya tratar de deducir quién es el polinomio de orden n, ¿sí? Vamos a hacer una derivada más. La notación que se puede usar es esta, recuerden, o esta, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cuando ya uno, acá le pide una derivada muy grande, en general uno lo que hace es escribir entre paréntesis, ¿sí? La derivada quinta de x sería, que me había quedado la derivada cuarta, 2 sobre x cubo. O sea, la derivada quinta sería 2 por x a la menos 3, sería esto. Baja el menos 3, me queda menos 6 sobre x cuarta, ¿no? Entonces, la derivada de orden 5 en 1 es menos 6. Yo a todo este polinomio tendría que sumarle esta, la de orden 6, P5 de x, sería escribir todo ese polinomio otra vez. El P4 sería, ¿no? Todo esto. Le sumo al polinomio 4, vamos a hacerlo así para no estar escribiendo todo lo mismo, la derivada sexta, la derivada quinta, menos la derivada quinta, sobre 5 factorial por x menos 1 a la quinta. ¿Sí? Es decir, el polinomio que ya puse antes, menos, esto es 120. Entonces, ¿qué me queda? 6 sobre 120 es 1 sobre 20. Otra vez, observen algo. 20
Esto es como cuando ustedes tenían que encontrar el término general, es 5 por 4. Otra vez, fíjense que siempre estoy multiplicando. 4 por 3, 2 por 3, 5 por 4. Es el orden por el anterior, o sea, 5 por 5 menos 1, 4 por 4 menos 1, 3 por 3 menos 1. O sea, si quiero el de orden n, va a ser, llega hasta n y acá va a ser n por n menos 1. ¿Sí? Ahora una cosa, hay un tema de signos. Acá no se cumple porque me queda positivo, positivo, pero después se va alternando, queda positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. O sea, el polinomio, la generalización vendría a ser, vamos a decirlo así, el polinomio de orden n queda x menos 1 más 1/2 de x menos 1 menos 1/6, vamos a escribirlo así, de x menos 1 al cubo, más, acá quedaría un menos 1 a la n, ¿sí? Fíjense, salvo, en realidad vale para a partir de n igual 2 esto, ¿sí? Esta expresión que voy a escribir acá. Cuando n es par queda positivo y cuando n es impar, si n es par queda positivo y si n es impar queda negativo. Por eso pongo el menos 1 a la n. N par esto da positivo, n impar queda negativo. Por x menos 1 a la n dividido ¿qué? Y acá siempre va a quedar el n por n menos 1. Vuelvo a insistir, esto sirve para n mayor o igual que 2, ¿sí? Para n igual 1 directamente lo hacemos, y para n mayor o igual que 2, acá tengo la expresión general. Acá me olvidé un cuadrado, ahora sí. Y para n mayor o igual que 2, bueno, acá hice el punto B, que me pedía encontrar el polinomio de Taylor de orden n de esa función, ¿no? La función era x por el logaritmo de x. Voy a ver que hay gente para admitir. Y ya que estamos, Isabela preguntaba por el x menos 1. ¿Sí? Dice, ¿es una especie de regla o qué te lo da? O sea, ¿por qué el polinomio está desarrollado en potencias de x menos 1? Sí, voy a escribir eso. Voy a escribirlo como en general, ¿no? En general, claro. En general, si yo quiero el polinomio de Taylor de orden n en un x igual a x0, ¿cómo se arma eso? El polinomio se escribe p sub n, vamos a anotarlo así, va a ser f en x0 más f' en x0 por x menos x0 más la derivada segunda en x0 por x menos x0 cuadrado sobre 2 factorial más la derivada de orden n en x0 por x menos x0 a la n sobre n factorial. Cuando el x0 es el 0, acá me queda x menos 0, me queda x cuadrado, x cubo, x, ¿sí? Pero este es digamos, la expresión general del polinomio de Taylor, cualquiera sea alrededor de cualquier punto, ¿está bien? Que eso es lo que usé yo, por eso me quedaba x menos 1, en mi caso el x0 era 1, y por eso me queda así, ¿ven? X menos 1, todas potencias de x menos 1. Eso es lo que recién justamente preguntaban, ¿está bien? Si ustedes llegaron a revisar cuando estuvieron estudiando para el parcial, para construir la recta tangente también había dos formas de encontrarla, y una de ellas era escribir x menos el punto donde estoy trabajando y evaluar las derivadas en ese punto donde estoy trabajando buscando la recta tangente. Así que es usar ese mismo formato del x menos el lugar donde estoy, x menos x0, pero ahora
en todas las potencias de la X. O sea, no solamente en la potencia 1, para que me quede una recta, sino también cuando tengo que elevar al cuadrado, cuando tengo que elevar al cubo. También aparece X menos X. Después, Agustina también pregunta cómo sacamos cuánto vale la derivada enésima evaluada en 1. Y en realidad eso fue probando, Agustina, probando, calculando las primeras y tratando de buscar una generalización. Pero en general es algo muy difícil de hacer y no lo van a poder hacer esto de me dan cualquier función y puedo adivinar cuánto va a valer la derivada de orden 24. Bueno, no, tengo que hacer las 23 anteriores. En general, estos ejemplos donde te piden derivada enésima es porque sale fácil. Se supone que si uno va haciendo se da cuenta cómo van a ir quedando. Este por ahí era un poquito más complejo, pero en general los que tienen la guía están pensados como para que los hagan, digamos, se den cuenta cómo va a ser la derivada enésima para cualquier orden. Y, por ejemplo, si vos tenés la función exponencial, la derivada te vuelve a dar exponencial, la derivada te vuelve a dar exponencial, si es e a la x. Si era e elevado a alguna cosa, ese exponente te va a ir tirando mugre. Entonces, bueno, si vos podés ver que hay una regla que siempre se cumple cuando vos vas derivando, entonces seguramente te van a pedir la derivada de orden n. Si es una trigonométrica también, la derivada de seno te va a dar coseno, después te va a dar menos seno, después te va a dar menos coseno, después te va a dar seno, o sea, siempre te van a quedar o seno o coseno con algún signo. Entonces también te van a poder preguntar sobre la derivada enésima porque o va a ser seno o va a ser coseno y va a ser con signo más o con signo menos. Y evaluada en el punto siempre te va a dar un número más o menos que uno puede encontrarle cuál es la forma de generarlo. no siempre es fácil, puede ser un poco más difícil, un poco más fácil, pero está pensado para que lo logren, digamos. Son ejemplos relativamente sencillos. Después preguntaban acá, ¿dónde salió el n mayor o igual a 2? Esa no sé a qué viene. Ahí respondo, para que les muestro, porque yo lo que les dije es que esa expresión general valía para n mayor o igual a 2. Ahora les voy a mostrar por qué no vale para n igual a 1. Okay. Por una cuestión de... tiene que ver con los signos. Acá. ¿Qué pasa con n igual, si esto valiera para n igual 1? Cuando yo pongo 1 acá, primero que no puedo hacer esta cuenta acá, porque me queda 1 por 0. ¿Sí? Porque me queda 1 menos 1. Ah. Entonces, por eso no vale para n igual 1, vale a partir de n igual 2. Aparte, para n igual 1, esto me queda negativo, y si yo miro, no es el coeficiente negativo, ¿ven? Porque justo empieza a alternar a partir de n igual 2. Acá es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero para el primero no se cumple esa regla. Entonces, para n igual 1, construyo directamente el polinomio. ¿Para qué quiero una fórmula? Y para n igual 2, a partir de n igual 2, puedo usar esto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso valía a partir de n igual 2. Bueno, vamos entonces, si quieren, a pasar al ejercicio número 2. ¿Sí? Ejercicio 2. Ah, bien, acá tenemos. Bueno. E a la 2x. Dice, allá el polinomio de Taylor, de orden 4, bueno, acá está en 0. Después usar ese polinomio para encontrar un valor aproximado a raíz de e. Vamos a ver cómo se hace eso. Y comparar el resultado obtenido en b con el de la calculadora. ¿Sí? Yo ya hice los cálculos. Me parece que alguien quiere entrar. Sí. Bueno. Vamos entonces. Ahí está. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Cari, ya se ve. Bueno,
Entonces vamos a armar el polinomio de Taylor de orden 4 de la f. ¿Sí? Armar el polinomio, dentro de todo, es fácil. Tiene que ver con las derivadas. Todo va a depender de cuán fáciles sean las derivadas. Vamos entonces a armar el polinomio. Vamos a escribirlo. Polinomio de orden 4. Sería, ahora en 0, ¿no? F de 0 más la derivada en 0 por x menos x0, que sería E0, así que queda así, más la derivada segunda en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado, 2 factorial es 2, más la derivada tercera en 0 sobre 3 factorial por x cubo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces voy a hallar las tres primeras derivadas. Primero, f en 0, e a la 0. La derivada primera, e a la 2x por 2. Entonces la derivada primera en 0 me da 2. F segunda, otra vez, e a la 2x por 2. Con este 2 me va a quedar 4 veces e a la 2x. Derivada segunda me da 4. Derivada tercera, ¿cómo me va a quedar? E a la 2x baja el 2, otra vez. Con este 4 me va a quedar un 8. Tranquilamente, de hecho creo que está en la práctica, se puede encontrar la derivada de orden n. Y ahora va a quedar otra vez bajo un 2, me queda un 16, básicamente porque siempre me quedan, fíjense, ¿no? ¿Ven? 2, 4, 8, 16, son dos potencias de 2. Entonces las derivadas van a quedar fáciles. La derivada de orden 4, observen que es 2 a la cuarta, de orden 3, 2 al cubo, de orden n va a ser 2 a la n, entonces van a poder encontrar fácil el polinomio de orden n de esta expresión. Vamos a armar el polinomio. P4 sería, es f de 0, 1, más f' en 0, 2, por x, más f segunda en 0, 4 sobre 2. Más, acá me olvidé, ¿no? Decía de orden 4 y lo hice hasta orden 3. Ahora estoy viendo. Por x cuarta. ¿Sí? Me olvidé f tercera. 8 sobre 3 factorial. Vamos a escribirlo 8 sextos. Porque como ahora después tengo que trabajar con este polinomio, y más la derivada cuarta, 16 sobre 4 factorial, que es 24, x cuarta. Vamos a simplificar algunas cosas. Acá me queda un 2. 8 sextos es 4 tercios. Y acá puedo simplificar por 8. ¿Sí? Entonces escribo de nuevo el polinomio. Uno más 2x más 2x cuadrado más 4 tercios de x cubo más 2 tercios de x cuarta. Bien, este sería el punto A. Encontrar el polinomio de Taylor de orden 4. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Usar este polinomio para aproximar raíz de E. Y uno dice, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Lo que dijimos es que el polinomio de Taylor aproxima a la función alrededor del 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
en un entorno de 0, la función y el polinomio se van a parecer. Entonces, para valores cercanos, una cosa es, la función en 0 con el polinomio en 0 coinciden. Ahora, ¿qué pasa si digo, qué pasa con, por ejemplo, si tomo un valor cercano al 0, esto, ¿sí? Tomo un x de manera tal, tomo x en, no sé, 0,1, y reemplazo acá. 2 por 0,1, hago la cuenta, e a la 0,2 me quedaría. ¿Se va a parecer este valor a reemplazar acá en 0,1? ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, la idea es la siguiente. El polinomio. Yo tengo la función e a la 2x, acá. Acá está el 0. Este polinomio es de grado 4, bueno, no tengo idea cómo es el gráfico, no importa, bueno, supongamos que sea algo, no sé, así, algo así, no sé, no, este supongamos que es P4, habría que graficarlo, pero acá, si yo tomo valores cercanos al 0, se parece la imagen del polinomio con la imagen de la función. No es que van a ser igual, donde son iguales es en 0, pero cerca de 0 se van a parecer. Cari, ¿querés que muestre los gráficos? Los hice todos. Ah, dale. Sí, sí. Te dejo, ¿para qué dejo de compartir yo? Buenísimo. Y ahí admito que hay gente. Dale, mostralo, presenta vos. Ahí vamos. Que me parece que está bueno, así lo Sí, pueden... sí, en esto yo lo había hecho con E a la 2x, que lo mostré así pero rápido. Ah, y es eso, tal cual. ¿Se está Ah, viendo? pero lo hice con E a la x. Sí, sí, sí. Ok, este es el gráfico de la función original, ¿sí? Es e a la 2x. No sé si se llega a ver. Sí, se ve. Ahí, lo agrando un poquitito. Esta es la función original que tiene ahí, e a la 2x. ¿Sí? Es la que está dibujada acá en verde. Si hacen el polinomio de Taylor de orden 1, sería, según las cuentas que tenían ahí, les daba esto, ¿sí? Fíjense que esto debería ser conocido ya para ustedes, porque como les contaba recién Cari y Tati, el polinomio de Taylor de orden 1 no es ni más ni menos que la recta tangente. ¿Sí? O sea, este es el polinomio de Taylor de orden 1, también conocido como recta tangente. Si se paran en el punto 1, ahí es exactamente, perdón, si se paran en x igual a 0, que la imagen es 1, ahí es exactamente igual al polinomio de Taylor, o sea, a la recta tangente. Ahí toca la recta la función. Dicho de otra forma, evaluar en el polinomio de Taylor o en la función te da exactamente el mismo resultado, que es 1. ¿Sí? Ahora, a medida que se van corriendo del x igual 0, se mueven de este punto, ya si toman otro valor de x, qué sé yo, 0,5, ya no da lo mismo evaluar en la recta tangente que evaluar en la función original. Ahí ya voy a cometer un error. ¿Sí? Ahora, si en lugar de trabajar con el polinomio de Taylor de orden 1, o sea, la recta tangente, trabajan con el polinomio de Taylor de orden 2, bueno, en este caso esto queda un polinomio de grado 2, el gráfico es este. Fíjense cómo se parece por más tiempo, ¿no? O sea, de vuelta, si me paro en x igual 0, son iguales. Por más de que haga zoom, por más de que me acerque mucho, la función y el polinomio de Taylor de orden 2 son exactamente iguales. ¿Está bien? Pero esa parábola, digamos que acompaña mejor el comportamiento de la función, es más parecida a la función original, siempre y cuando esté cerca de x igual 0. De vuelta, si me alejo de x igual 0, bueno, en este caso mucho más si me alejo para la izquierda, ¿no? Ya evaluar en la función, que es la que está en verde, o evaluar en la que está en rojo, me da completamente distinto. Ni hablar si ustedes se alejan mucho. Ya, si se alejan mucho, la parábola que está en rojo y la función original no tienen nada que ver ya, si me alejo mucho en valores de x. Ni hablar, de vuelta, si me voy para el lado negativo, ¿eh? Por eso se dice que el polinomio de Taylor es una aproximación local. O sea, funciona bien siempre que esté cerca del punto donde está centrado el polinomio de Taylor. En este caso, me centré en x igual 0. Ok, después tienen acá el polinomio de Taylor de orden 3. Fíjense, para los que recuerdan el gráfico de x al cubo, parece algo así, ¿no? Tiene esa pinta en este caso, este polinomio de grado 3. De vuelta, acompaña bien a la función siempre y cuando esté cerca de x igual 0. Cada vez mejor, ¿no? Al menos para la derecha parece ser más similar al gráfico de la función.
¿no? Es más parecido. Y el que calcularon por ahí con Cari, el polinomio de Taylor orden 4. Está en el mismo color. Vamos a cambiar de color para que se distinga. Polinomio de Taylor orden 4. Fíjense que de vuelta es como que se parece cada vez más al gráfico de la función. Miren cómo acompaña mejor. De vuelta, siempre y cuando esté cerca de x igual a 0. Si me alejo, ya puede pasar cualquier cosa. En el caso por ejemplo, en este ejemplo, si me voy para el lado de los positivos, para la derecha, parece ser que acompaña bastante bien, pero si me voy para los negativos, ya a partir de este punto, a partir de acá, fíjate que ya la función se va diferenciando bastante del polinomio de Taylor, ¿no? Y acá no tienen absolutamente nada que ver. La función va tendiendo a 0 y este polinomio toma valores cada vez más grandes, ¿sí? Por eso esto va a servir siempre y cuando esté cerca del 0, ¿sí? En el 0 son iguales. A medida que me alejo del 0, bueno, cada vez van a ser más distintos, ¿sí? Cada vez menos confiable va a ser el polinomio de Taylor para aproximar la función. ¿De acuerdo? Bien. Sí, mejor mostrando con el gráfico para que se entienda cuál es la idea. Aprovechemos profe, ahí se entendió. de no tener que hacer esto en el pizarrón, ¿no? Porque en el pizarrón nos costaría bastante más hacer estos dibujos. No, ni lo podría hacer directamente. Pero bueno, entonces ahora vieron cuál es la idea del gráfico. Vamos a ver qué significa eso de raíz de E. Voy a presentar de nuevo. Bueno, obviamente ni parecido, pero bueno, esta era lo que yo les dibujé ahí, recién lo vieron en GeoGebra, mucho más claro. Ese es artesanal, Cari, por eso tiene su valor. Este es medio Dalí, sería una cosa así, ¿no? Pero bueno. Tal cual. A ver, ¿qué es esto de raíz de E? Veamos. Vamos a traducir esto, ¿qué es lo que nos piden? Uno está tentado, digo, meto raíz de E en el polinomio, o sea, no. Bueno, yo les cuento que cuando hice el CBC, me tomaron un ejercicio de este estilo, me daban una función, allá el polinomio de Taylor, eso es maravilloso, y después me decían aproximar la función, no sé, el valor tal, supongamos que no era pero era otra cosa, usar el polinomio para encontrar el valor aproximado de raíz de E en el polinomio. Bueno, no lo hice porque no entendía nada. No lo pude hacer ese ejercicio, porque no entendía qué era lo que me estaba pidiendo. No sabía si tenía que meter raíz de E acá dentro del polinomio. Entonces, bueno, vamos a traducirlo. Así que es común que uno acá es como que se pierda y no sabe qué hacer con eso. Raíz de E es E a la 1/2. Entonces acá vamos a recordar que la función es E a la 2x. Y yo quiero aproximar raíz de E por el polinomio. Y después me dice en el punto C que lo que tengo que hacer es comparar el resultado obtenido en B con el de la calculadora. Ahora, si yo digo, quiero comparar vamos al punto C, que por ahí es el más. Agarro y meto en la calculadora raíz de E y chau, ¿sí? Esto si lo pongo en la calculadora, yo ya lo hice. Pueden hacerlo ustedes ahora. Y raíz de E me dio 1,678712. Este es el valor que tira la calculadora. ¿Sí? Esto es por calculadora. ¿Cuál es la idea? El polinomio tengo que reemplazarlo en algo. ¿En qué valor lo voy a reemplazar? Esa es la pregunta. Ahora, la idea está acá. Este es el polinomio que aproxima la función, está en un entorno del 0. Yo hice Taylor en x igual a 0. Entonces, yo acá, al polinomio no lo puedo reemplazar en 25. Yo si lo reemplazo en 25, seguramente esto no se va a parecer a la función en E a la 25. ¿Se entiende? Sino en algo que esté cerca del 0. Acá está el 0,
y me tengo que mover en un entorno de 0. Yo tengo e a la 1/2, lo que tengo que ver es cuándo 2x, ¿sí?, me da 1/2. O sea, estoy buscando que 2 por x me dé 1/2. O sea que x tiene que valer 1/4. ¿Sí? Para que esto me quede a la 1/2. A la 2 por 1/4. ¿Quién es este 1/4? Justamente. 1/4 está cerca de 0. Entonces, el valor por el cual yo voy a reemplazar acá, en el polinomio, ¿por quién es? Por este, por 1/4. ¿Por qué por 1/4? Porque si yo acá pongo 2 por 1/4, esto me da e a la 1/2, que es justamente, yo quiero ver qué pasa con el polinomio, si raíz de e se parece en realidad al polinomio. La pregunta es la siguiente: ¿raíz de e es parecido al polinomio en 1/4? ¿Sí? ¿Se parecen o no? Bueno, entonces vamos a reemplazar en el polinomio por 1/4. No vamos a hacer las cuentas acá, yo ya las hice. Reemplazo 2 por 1/4 en todos los x. 4/3 por 1/2, 1/4, perdón, al cubo, más 2/3 por 1/4 a la cuarta. Resulta que cuando hacen toda esta cuenta, esto les da aproximadamente 1,64, fíjense. Este era el de la calculadora. 1,64 arranca igual. 84, miren, 648, 648, ¿sí? Las tres primeras cifras decimales, acá tengo, décimos, centésimo, mil, son iguales y difieren acá. Acá me da un 3,75. Son bastante, o sea, la aproximación es muy buena. ¿Sí? Este es con el polinomio. Es muy buena la aproximación. Tiene las tres primeras cifras decimales iguales, recién difieren acá. Entonces es muy parecido, que bueno, que si ustedes vieron recién el gráfico que les compartía Juan, era bastante, aproximaba muy bien el polinomio. Si yo acá aumentara el grado, en lugar de orden 4 pidiera grado 5, seguramente la aproximación va a ser mejor. Seguramente no solo van a coincidir estas tres primeras, tal vez coincidan, no sé, no hice los cálculos, tal vez coincida esto o no, o le erre por menos. Por ahí en lugar de un 4 es, no sé, un 5, por decir algo. Entonces es menor el error. El error, quiero decir, si yo hago esto menos esto, ahí estoy. No es esa la idea. Ustedes, acotar el error, creo que no lo ven. Está ahí como ejercicio, me parece, pero no sé si después se lo toman. La verdad que eso todavía no lo tengo claro. Pero sí habla en algún momento de lo que es el resto, y el resto tiene que ver con el error. Pero bueno, lo más importante es, ¿qué significa esto cuando me dicen aproximar raíz de e en el polinomio? Eso es lo que tienen que entender. ¿Cómo es? No es meter raíz de e acá, en x, no. Es buscar la relación que existe entre esto y la función que me dieron, para ver por qué valor de x voy a reemplazar acá. Esa es la idea del ejercicio, ¿sí? Siempre tienen que ser valores cercanos al 0. No me van a pedir aproximar, no sé, e a la 10, porque está bastante lejos. ¿Sí? A la 10, para que esto me dé 10, x tendría que ser 5. 5 está bastante lejos del 0, entonces seguramente ahí la diferencia entre e a la 10 con reemplazar acá por 5 iba a ser, no van a tener nada que ver prácticamente.
¿sí? Entonces, me van a pedir cosas que tengan que ver, que estén cerca del 0. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Dejo de compartir porque acá... pero esa es la idea del ejercicio. Dice, al lado de 4/3 escribí 1/24. Sí, no, ahí te habías confundido, pero después pusiste un cuarto. Lo que pasa es que se veía, como estaba encimado, se veía un 2 atrás, pero era un cuarto. Decía un cuarto al cubo, creo. A ver. Esperen. ¿En dónde? ¿Acá? Uy, casi borró todo. Claro, donde dice un cuarto, abajo. Abajo de, por acá. Cuando evaluaste un ¿Acá? cuarto. Cuando haces la evaluación en un Ah, cuarto, cuando hice la agrego un evaluación. cuarto. Donde dice un cuarto al cubo, ves que se ve un 2 Ah, esto. Ya entendí. abajo. Sí. Perfecto, acá. Parecía que dijera otra cosa. Estaban pidiendo después si podíamos subir este PDF al campus. Lo charlamos después. ¿Qué Ahí PDF? eso le respondí, el Si PDF podemos, con el que arrancaste, el que habíamos hecho nosotros. Ah, Le respondí y me parece que no va a confundir más de lo que va a ayudar, porque tiene mucho de acotación, está sí. pensado más para dar clase para los docentes, digamos, para algunos docentes que lo armamos, que para que lo tengan ustedes y lo lean. Me parece que el apunte que tienen en el campus es mucho más claro que esto, digamos. Sí. De hecho, sí, yo porque nosotros damos clases con eso y me resulta más familiar ese que igual el del campus está bien claro, también explica qué es una cosa, hace un ejemplo de qué es eso, ¿sí? Pero bueno, bien, bueno, estos son nuestros machetes. así que, bien, bueno, vamos a pasar al ejercicio siguiente. Lo que vieron cuando Juan mostró los gráficos es que esta exponencial se empezaba a parecer mucho a los polinomios, o mejor dicho, el polinomio al gráfico de la exponencial, si uno iba para el lado de los positivos. Claro. Porque para el lado de los negativos, la función exponencial que se hace tan planita, no hay ningún polinomio que se comporte de esa forma. Entonces, si te vas para el lado de los negativos, enseguida se despega la función del polinomio de Taylor. Bien, acá tenemos un ejercicio que ustedes tienen algo así en la práctica. Me dan el polinomio de Taylor de la f, ¿sí? De orden 6, me dicen que es. En el entorno, digamos, en x igual a menos 3, está centrado, fíjense, en x más 3, ¿no? Fíjense que son todas potencias de x más 3. Y me piden calcular, esto es la derivada de orden, la derivada cuarta, la derivada quinta. Ahora, una cosa, la f yo no la conozco, y no la voy a conocer nunca. Yo lo que tengo que ser capaz acá es de encontrar, recordemos quién eran cada uno de estos coeficientes que están acá. Eso es lo importante, ¿sí? Para poder responder a este ejercicio. ¿Cómo se arma el polinomio de orden 6 de la función f? La f no la voy a conocer. Y tampoco me pueden pedir cuánto vale la derivada de orden 4 en 15, porque no lo sé. Si mirando el polinomio. Yo sé cuánto vale el menos 3 porque tengo el polinomio centrado en menos 3, pero no sé cuánto vale la derivada de f en 15 ni en cualquier otro valor que no sea el menos 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el polinomio de Taylor de f de orden 6 en x igual a menos 3 es esto. Vamos por partes. ¿Quién sería este de acá? Justamente esto que está acá, ¿sí? Es la f en menos 3. ¿Cuánto vale la f en menos 3? Menos 6. ¿Quién es este de acá? Este de acá
no es otra cosa que la derivada de f en menos 3, o sea que vale 3. ¿Sí? Este que está acá, vamos a hacer uno más, que es un 1. Acá hay un 1, ¿sí? ¿Quién es f? Es 1 sería la derivada segunda sobre 2 factorial. Recordemos que así se armaban los coeficientes. ¿Está bien? O sea, la derivada segunda sería 2, ¿no? Bueno, directamente a mí me preguntan por la derivada de orden 4. La derivada de orden 4 está acá. Tiene que ver con este coeficiente. ¿Que quién sería? Menos 2, ¿cómo se obtiene menos 2? Haciendo la derivada de orden 4 dividido 4 factorial. O sea, que la derivada de orden 4 en menos 3, ¿cuánto vale? Esto es 24 por menos 2, menos 48. ¿Sí? Y la derivada de orden 5 tiene que ver... ¿Dónde está la derivada de orden 5? ¿Qué pasó con la derivada de orden 5? Fíjense, este tiene que ver con f de menos 3, f', este tiene que ver con f segunda, este con f tercera, este con f cuarta, y este con f sexta. ¿Qué pasa con la f5? No está. Entonces, 0 va a ser la derivada de orden 5 en menos 3 sobre 5 factorial. O sea que la derivada de orden 5, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Esperen que tengo que admitir a alguien. ¿Sí? Vamos de nuevo. Ahí está. Dijimos, la derivada de orden 5 es 0. Cuando me pide acá el polinomio de Taylor de f de orden 5 en menos 3, ¿qué tendría que hacer? Recordemos que acá, si uno va mirando los distintos grados, va encontrando el polinomio. Si yo miro hasta acá, esto es el polinomio de orden 1, o sea que esto es la recta tangente, ¿sí? Esto que está acá. Si miro hasta acá, es el polinomio de orden 2, hasta acá de orden 3, hasta acá de orden 4. Y el de orden 5, ¿qué es lo que ocurre? Coincide con el polinomio de orden 4 también, porque no está. ¿Está bien? O sea que el polinomio de orden 4, perdón, P5 mejor dicho, ¿quién va a ser? Es copiar, es menos 6 más 3 por x menos 3, más 3, perdón, más x más 3 al cuadrado, más 5 por x más 3 al cubo, menos 2 por x más 3 a la cuarta, más 0, ¿sí? O sea que el polinomio de orden 5 tiene grado 4. Ahí era cuando, recuerden que cuando decía Taylor, el grado no necesariamente es igual al orden, puede ser menor o igual el grado. Bueno, este es el ejemplo. Entonces, el de orden 5 y el de orden 4 son iguales. ¿Está bien? Y el último pregunta, ¿se puede conocer el valor de f7? ¿Puedo conocer el valor de la derivada de orden 7? En realidad no. Acá me dicen que este es el polinomio de orden 6. O sea, yo conozco hasta la derivada sexta. La derivada séptima no la conozco y yo no conozco a la f. Con lo cual acá la respuesta es no. Faltaría información. ¿Sí? No puedo deducir del polinomio la derivada sexta.
perdón, la derivada 7. ¿Está claro? Si acá me dijera que este es el polinomio de Taylor de orden 7, bueno, pero es el polinomio de orden 6. O sea que llega hasta, tiene que ver con hasta la derivada 6, pero después de eso no sé nada. ¿Está claro? Bueno, a ver. ¿Tiene alguna pregunta? Ahí tienes una pregunta de cómo llegaste al menos 48 con la derivada tercera. ¿Cómo llegué hasta el menos 48? A ver qué. Acá, miren. ¿Cómo llegué? Recordemos que estos coeficientes siempre se arman como la derivada de orden, en este caso 3, sobre 3 factorial. La derivada de orden, este menos 2 es la derivada de orden 4 sobre 4 factorial. 4 factorial, o sea, esto es menos 2. ¿Cómo se obtuvo? Haciendo derivada de orden 4 sobre 4 factorial. 4 factorial es 24. 24 lo pasé multiplicando, recordemos que 4 factorial es 24. Y ahí obtuve el 28, el menos 48. ¿Está bien? Sí, de ahí quien preguntó, dice que le... Sí, ahí dijo gracias. Bien. ¿Cómo hice la B? ¿Qué B? ¿El ítem B será? Veamos, no sé qué es B. Sí, el ítem B. Ah, ya el polinomio de Taylor de orden 5. Claro, acá tengo. Sí, esto, ¿no? Supongo. Polinomio de orden 5. Esto, polinomio de orden 1. Hasta acá, de orden 2. No se está viendo, Karina. Ah, estoy hablando en la nada. Espera. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Orden 1. Orden 2. Orden 3. Orden 4. Orden 5. ¿Qué pasa con el 5? No está. ¿Sí? El 5 no está justamente porque la derivada quinta habíamos sacado que era 0. Entonces, el polinomio de orden 5 en realidad tiene grado 4. ¿Sí? Por eso puse más 0 acá. Porque es más 0 por x más 3 a la quinta sobre 5 factorial sería. Bueno, pero todo esto me da 0. ¿Puedo ver la tableta un ratito? Así que, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí. Tu hijo tiene preguntas. Sí, esperen un segundo que tengo que... Se me complicó acá. La tablet, cualquier cosa quiere. Esperen. Voy a desconectarme 2 minutos. Si quieren alguna... Si tienen ustedes... Tablet. Ahí, esperen un segundito, ¿eh? Bien, tomamos el puesto. ¿Dudas, consultas hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta, pero es del parcial. Hay un solo ejercicio que no lo pude hacer porque, o sea, hice el planteo, pero no me daba ninguno de los números que me ponía ahí. No sé si lo puedo subir a algún foro para preguntar cómo se haría. El foro quedó abierto, así que subirlo al foro. Ah, bueno, está bien, gracias. Si no, contanos ahora y usamos este ratito que Karina no tiene... Claro, pasa que no sé cómo mostrarles cuál era. Contanos cuál era el enunciado. Ok, para que ahora me fijo. Porque los chicos todos tuvieron enunciados parecidos, pero iban cambiando los números, así que los números no les van a servir como explicación para ellos, pero sí la forma de resolverlo. Bueno, era una función partida
que si x era distinto de 1, tenía que la función era x coseno de pi x más 1 sobre x menos 1. Dame un segundo. Igual, como quieran, si quieren seguimos. Y si no lo hacemos, como quieran ustedes. Dale, x más coseno de pi x. Era x por coseno de pi x por más 1. coseno de pi x. Claro, y después más 1. Más un 1. Sobre x menos 1. Todo sobre x menos 1. Y te preguntaban. Eso era si x era distinto de 1. Y si x era 1, la función era menos 1. Y la pregunta era, ¿cuánto daba la derivada de f en 1? Bien, ¿analizaste la continuidad? No, ahora que lo pienso, no lo hice. Igual, Lo primero que hice fue hacer o sea, me salió a hacer el cociente incremental. Bien. Pero no me dio, o sea, creo que me terminaba dando sobre 0. Creo que tenía que usar L'Hopital en un momento. O no, creo que no, pero me terminaba dando sobre 0, entonces me quedaba infinito. Y las opciones no eran, o sea, eran todos, qué sé yo, pi menos pi al cuadrado sobre 2. No sé, o sea, cuando hice el cociente incremental, lo hice a la hora de poner f en 1, yo puse el menos 1. Correcto. Y arriba, Pero si no me tenés que hacer equivoco... menos 1. Claro, sí. Ajá. Y después, como me terminaba quedando un número arriba, y abajo me quedaba 0, que me quedaba x al cuadrado. Digo, Dale. h al cuadrado. Y Yo no lo sé hago cómo... ahora en un ratito, si volvía Karina, y te cuento dónde estuvo la dificultad en este o cómo tendría que Dale, haber sido. sí, ¿Está bien? Seguí vos, devuelvo el mando. Bueno, retomo. Está un poco accidentado esto. Bueno, acá No, por ahora está controlado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te llevamos una tablet, si no, lo que necesites. No, tengo. Bueno, vamos entonces al ejercicio siguiente. ¿3? ¿4? ¿4 ya? ¿Qué hay que hacer acá? A ver. Bien. Otro estilo de ejercicio también, ¿sí? Recién vimos un ejercicio en donde para recordar, me dan el polinomio de una f, la f no la conozco y jamás la voy a conocer, y me piden datos de la derivada de orden 5, de orden 4, ¿sí? O sea, me pueden pedir cualquier dato de la f, f', f segunda, hasta f sexta, pero más que eso no, porque no tengo. Y tampoco me pueden pedir el valor de la derivada quinta, como habría dicho antes en 15. Yo sé el valor de la derivada quinta en menos 3 nada más, ¿sí? Ni siquiera en un entorno de menos 3. Puedo aproximar si quiero, pero no conozco el valor de la derivada quinta, no sé, menos 3,01. ¿Está bien? Ahora tengo este ejercicio donde me dan un polinomio, otra vez, que es el polinomio de Taylor de orden 2 de una f alrededor del 0, y me piden hallar el polinomio de Taylor de la g, donde la g está construida de esta forma. Es a partir de la f más 2x, dice el logaritmo, ¿no? ¿Sí? Y alrededor del 4 tengo que encontrar el polinomio. La f no la conozco otra vez, tampoco la voy a conocer, porque, ¿sí? No tengo que... ¿Cómo hago este ejercicio? Bueno, es más bien... es parecido a lo que hicimos recién. En realidad lo que me va a importar para poder encontrar el polinomio de g es... Vamos a ver que me va a interesar la función f, voy a tener que conocer, en 0, la derivada en 0 y la derivada segunda en 0.
Y eso lo voy a sacar a través del polinomio. Esos datos los voy a necesitar. ¿Sí? ¿Por qué voy a necesitar esos datos? Vamos por partes. Por ejemplo, miren acá. Yo quiero encontrar el polinomio de G. Vamos a llamarlo Q, que es el polinomio de Taylor de G. ¿Cómo se arma Q? Q se arma como G en 4 más G' en 4 por X menos 4 más la derivada segunda en 4 por X menos 4 al cuadrado dividido 2 factorial. Eso es lo que quiero armar. Vamos a calcular G en 4. G en 4 va a ser logaritmo de 6 menos F en 4 menos 4 más 2 por 4. Ahora viene esto, fíjense. 4 menos 4, esto es 0. O sea que necesito f de 0. ¿Sí? F de 0 lo saco del polinomio, y acá es donde tengo que mirar el polinomio. ¿Cuánto vale f en 0? 5. Esto lo voy a usar constantemente. F de 0 vale 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a reemplazar acá? Esto es logaritmo de 6 menos 5 más 8. Y esto me da logaritmo de 1, que es 0, 8. Entonces vamos a G de 4 es 8. Lo reservamos. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la derivada. Acá hay que tener cuidado con las reglas de la cadena y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero después no es con las derivadas, cuando derivamos. G', ¿cuál es la derivada de G? La derivada de esto es, regla de la cadena, 1 sobre 6 menos f en x menos 4 por la derivada de esto. ¿Que quién es? La derivada de 6 es 0, menos la derivada de f en x menos 4, o sea, f'. O sea, acá me va a quedar menos f' en x menos 4. ¿Sí? Por la derivada de x menos 4, que es 1, más 2. ¿Está bien? Voy a acomodar un poquito. G' de x va a ser, porque después voy a tener que volver a derivar, menos f' en x menos 4 sobre 6 sobre x menos 4 más 2. Evalúo la derivada en 4, recordemos que me piden 4, ¿no? Esto es menos f', 4 menos 4, me queda 0, sobre 6 menos f de 0, más 2. ¿Qué necesito conocer ahora? F de 0 ya lo habíamos calculado. Ahora necesito la derivada de f en 0. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar el polinomio. ¿Cuánto vale f' en 0? 2. Otra cosa que voy a usar, ¿sí? F' en 0 vale 2. Entonces vengo y reemplazo acá. G' menos f', dijimos en 0 vale 2, acá me queda menos 2, sobre 6 menos f de 0 valía 5, más 2, ¿y esto cuánto me da?
1 menos 2 más 2, 0. Entonces, G' de 4 me da 0. Recordemos que estamos haciendo todo esto porque el objetivo es encontrar la derivada, el polinomio de Taylor de G. ¿Sí? Bueno, derivemos nuevamente porque necesito la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda? Derivo esto. Y acá voy a hacer la regla de la división. Es la derivada de la primera va a ser menos f segunda, regla de la cadena, por 1, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, ojo con los signos, por la derivada de la segunda, que va a ser menos 6, menos 6 no, menos, la derivada de esto es 0, menos f', dividido esto al cuadrado. Y el 2s desaparece porque la derivada es 0, ¿no? Ahí va. Y ahora es reemplazar. Acomodar si quieren, pero directamente voy a reemplazar y a ir viendo. Bien, acá me queda menos f segunda. No, esperen, vamos a hacerlo bien. Vamos a decir, bueno, g segunda en 4, otra vez. Va a ser menos f segunda, recordemos que acá me queda 0, por 6 menos f de 0. Menos, menos, menos. ¿Qué me va a quedar? Menos, ¿sí? Cantidad impar de menos, me da menos. F' en 0 por F' en 0. O sea, F' en 0 me queda al cuadrado, ¿sí? Porque me queda lo mismo multiplicado. Dividido (6 menos f de 0 al cuadrado). ¿Qué necesito acá? La derivada segunda. Entonces, para la derivada segunda, vuelvo a mirar mi polinomio. ¿Quién es la derivada segunda? F segunda en 0 sobre 2 factorial es igual a menos 9. ¿Sí? Entonces, la derivada segunda en 0 vale menos 18. Y acá tenemos. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Disculpe, profe, Sí. ¿está haciendo la derivada de cuál polinomio? Estoy encontrando, quiero hallar la derivada el polinomio de Taylor de G, de esta función. Ah, todo lo que está haciendo en rojo es sobre G. No, 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 no. No. Esto, de acá, Sí. estoy sacando la información de acá. Ah, Los coeficientes de ese polinomio. Claro. ¿Sí? ¿Ves? sí, sí. Este es el polinomio de f. Y lo que quiero es encontrar el polinomio de g. ¿Se entiende? ¿Ves? Esto es f en 0, f' en 0, y esto es f segunda sobre 2 factorial. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Por eso 5, 2, menos 18. Y Ah, ahora, agarré la g, la derivé por primera vez, por segunda vez, y resulta que cuando voy haciendo eso, voy necesitando, bueno, ¿cuánto vale f en 0? ¿Cuánto vale f' en 0? ¿Cuánto vale f segunda en 0? ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí, sí. Y esa información la voy sacando de acá. ¿Está claro? Ujú. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, se entiende, gracias. Bueno. Bueno, y ahora reemplazo por todos los valores que ya tengo. F segunda, que nos había dado? 18, ¿no? Menos 18. Por 6 menos 5. Menos F'. ¿Cuánto era F'? 2. 2 al cuadrado. Dividido 6 menos 5 al cuadrado. Esto es 1. Esto es 1. Menos por menos, 18. Menos 4, 14. Bueno, y ahí ya estamos para armar el polinomio. Q. ¿Cómo es Q? Va a ser G en 4. ¿Cuánto valía G en 4? Volvamos. 8. Más G' en 4. ¿Cuánto valía G' en 4? 0. Vamos a ponerlo igual. 0 por X menos 4. Más G segunda en 4 sobre 2 factorial. Conclusión. Esto es 8 más 14 sobre 2. Y ahí tienen el polinomio de Taylor. Este es polinomio de Taylor de G. ¿Sí? Fíjense que nunca conocí F, solamente su polinomio de Taylor, ¿está bien? Y, sin embargo, pude construir el polinomio de G, que estaba construido, G también se armaba con la F. En ningún momento yo metí dentro de la G, reemplacé nada, simplemente derivé usando regla de la cadena y esas cuestiones. Sí necesitaba cuánto valía la función en 0, la derivada y su derivada segunda, pero para eso saqué la información, me dieron el polinomio de Taylor de la F, y de orden 2, porque si me hubiesen dado el de orden 1, me faltaba información porque no tenía la derivada segunda de la F. Y acá, en la G, en algún momento cuando derivaba, necesitaba la derivada segunda. ¿Está claro? ¿Sí? Acá me aparecía, entonces por eso necesitaba ir reconstruyéndolo. Este ejercicio es muy común que lo tomen en los parciales. En lo presencial, siempre el ejercicio número 1, siempre son 4 ejercicios, ¿no? No es como acá que ustedes tienen 10 ejercicios múltiple choice. Cuando se toma parcial en el presencial son 4 ejercicios, todos a desarrollar, y el primer ejercicio tiene que ver con polinomio de Taylor, y este es un ejercicio típico. Este tipo de ejercicios aparece bastante en los parciales. Bueno, no sé si tienen alguna cuestión ahí para preguntar. No, por ahora no han aparecido más preguntas. ¿No? ¿Está bien? Vuelvo entonces a Dayana, que había preguntado el de parcial, que les había resultado complicado a todos. Con los números que vos me diste, me da menos pi cuadrado sobre 2. Así que esa debería haber estado dentro de las 4 posibles respuestas que te preguntó el parcial Sí, de sí. las... Bien. ¿Dónde pudieron haberse equivocado? Cuando hacen el sumarle f, el restar menos f en el punto sobre x menos x0,
y hacen un denominador común para que te quede una sola línea de división y poder usar L'Hopital, arriba te queda x por la trigonométrica más un número o menos un número sobre, perdón, más x o menos x y sobre el x menos x0 al cuadrado. Hay que usar L'Hopital 2 veces, pero como tenés x por una trigonométrica, hay que derivar como producto. Y cada vez que derivas la trigonométrica sale una letra pi afuera. Como usaste 2 veces L'Hopital, 2 veces salió la pi afuera, por eso quedó pi al cuadrado. No sé dónde está la dificultad que ustedes han tenido para no llegar a este resultado. No, igual ahora que me decís... Pero lo que supongo es eso, como quedaba x por trigonométrica, había que derivar con regla de producto. Derivo la Sí, x sí. de la trigonométrica, después dejo la x y la trigonométrica derivada pasaba a ser la otra función, podía haber un cambio de signo y salir un pi afuera. Creo que lo que me pasó fue que cuando agregué la menos f en 1, o sea, lo agregué a la función que tenía en base x menos 1 sin sumarle el denominador común. O sea, lo puse, pero no lo multipliqué por el denominador. Toda la función que viene con una división. Resto f de 0 y una línea grande, grande para todo el mundo. Entonces hay que hacer una primera división denominador común entre estos dos. Entonces ese no hice f de 0 pasa a ser una expresión y después el denominador común lo juntas con el que ya estaba abajo y te queda abajo x menos x0 al cuadrado. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. No, supongo que les ha servido para todos y estaba piola hacer consultas sobre esto porque en el final vuelve a tomarse. En el final son 20 preguntas donde ejercicios de este tipo vuelven a aparecer. Claro, sí, sí. Bueno, muchas gracias. De nada más. Síganos. Bueno, sí, sí. No sé qué dicen, si hacemos directamente el último, el 6. Me parece bien, pues, sí. ¿no? ¿Qué decís? Sí, ¿no? Que Sí, por sí. ahí está bueno porque dice hallar A y B para que... Sí. Porque el otro era del resto. Al final el resto, ¿qué es lo que pasa con el resto? ¿Se lo da, no se lo da? Si llegara a aparecer, lo ponemos en la práctica que viene, en la clase del miércoles que viene. Está bien, ¿no? Hago ese y listo, ¿no? ¿Qué dicen? Bien, bien. Correcto, ¿Vale? por mí está bien. Bueno, vamos a compartir. Vamos a hacer este ejercicio. Sí, también algo que es bastante común que aparezcan este estilo de ejercicios. Siempre tengan en cuenta que el ejercicio 1, bueno, nosotros porque estamos pensando en cuando tomamos en forma presencial, siempre el ejercicio 1 tiene que ver con polinomio de Taylor. Y en este caso tenemos otro que es típico, me dan otra vez, ¿no? Hallar los valores de A y B de modo que el polinomio de Taylor sea tal, me dicen. Entonces me dan una función que tiene unos parámetros ahí libres, y me dan el polinomio de la f ya. Y a partir de eso, jugando con el tema de qué información me da el polinomio, puedo encontrar los valores de A y de B. ¿Está claro? Esa es la idea del ejercicio. Vamos entonces a sacar información del polinomio. Ya que estamos, vamos a ver esos coeficientes que aparecen ahí en el polinomio, qué información me dan de la f. Y a partir de ahí, entonces, empezar a jugar con eso. Vamos a ver. F en 0, recordemos que es igual al polinomio en 0. Entonces, el polinomio en 0 es 1, que es esto que está acá. O sea que f en 0 vale 1. Reemplazamos a la f original, a la f, digamos, que tenemos ahí, por 0, y me queda a por logaritmo de 1 más b por 0, más raíz de 1. Bueno, esto no me da información, porque esto me da a por 0. Chao. O sea que me da 1 que ya sabía. ¿Sí? Después,
Este coeficiente que está acá es la derivada de la función, que es 3/2. Bueno, vamos a ver con esta información, mirando el polinomio, ¿no? Y mirando el polinomio también, esto que está acá, la derivada segunda en 0 dividido 2, factorial, que es 2, es menos 21 octavos. Entonces podemos decir que la derivada segunda es menos 21 cuartos, ¿no? ¿Por qué? Porque si paso el 2, me queda menos 21 cuartos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar. Y a partir de la derivada voy a reemplazar acá por 3/2. Después voy a volver a derivar y voy a usar esto. ¿Está claro? Esa es la idea. Con F no saqué nada. Vamos con F' entonces, vamos a derivar. La derivada de esto es A, constante, por la derivada del logaritmo de 1 más B, X es 1 sobre 1 más B por X, por la derivada de esto, que ¿quién es? B, más la derivada de esto, 1/2 por X más 1 a la menos 1/2. Reemplazo. F' en 0 es A por B sobre 1 más 0, más 1/2 por 0 más 1 a la menos 1/2, o sea, 1. Esto me dio A por B más 1/2. Pero por otro lado, yo sabía que la derivada, ¿de dónde saqué esta información? Del polinomio. O sea que esto que está acá, lo tengo que igualar a 3/2. ¿Sí? Entonces, A por B más 1/2 es igual a 3/2. Dejamos esto porque no puedo sacar ninguna información más que esto. Paso restando el 1/2 y me queda 2/2, o sea, 1. A por B igual a 1. Con esta información hay infinitas posibilidades. El producto de dos cosas que me dé 1, hay infinitas posibilidades. Pero bueno, vamos entonces a ver qué pasa con la derivada segunda. ¿Sí? Hasta acá lo único que hice fue derivé y usé que, sabiendo cuánto vale la derivada en 0, porque me lo dice el polinomio, y llegué a esta conclusión. Vamos entonces ahora a la derivada segunda. Esta es la derivada. Vamos a acomodar, a ver. ¿Quién es F'? Voy a escribirla bien. F' es esto, es A por B, y esto lo puedo escribir así. 1 más B por X a la menos 1, para que resulte más familiar derivarla, más 1/2 por X más 1 a la menos 1/2. Ahora sí voy a derivar. F segunda. Esto va a ser, baja el menos, me queda menos AB por 1 más BX a la menos 2 por la derivada de lo que está dentro, que va a ser B. Baja el 1/2 acá. 1/2 por menos 1/2 me queda menos 1/4 de X más 1 a la menos 1/2 menos 1 es menos 3/2. Esta es la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer? Evaluarla en 0. Me queda menos AB, B por B, B cuadrado, 1 más 0 a la menos 2, o sea, 1 menos 1/4, 0 más 1, 1 a la menos 3/2, 1. ¿Y qué me dice de la derivada segunda? La derivada segunda, sacando información del polinomio, era esto. Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a igualar esto a esto. Entonces, menos AB cuadrado menos 1/4 es igual a menos 21 cuartos. Paso ese 1/4 restando, sumando, perdón. Menos 21 cuartos más 1/4. Menos AB cuadrado es igual a menos 20 cuartos, o sea, menos 5. Menos con menos se va. Y me quedó un sistema de ecuaciones no lineal. En uno decía que A por B, en el que encontré primero me decía que A por B vale 1 y el otro me dice que A por B cuadrado vale 5. Este es el sistema a resolver. ¿Cómo resuelvo eso? No hace falta, ya sabemos que A y B no pueden valer 0 porque si no esto no tiene sentido. No puedo multiplicar y que me dé 1 ni 5. Vamos a usar este de acá y lo reemplazo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A por B cuadrado es A por B por B. A por B cuadrado igual 5, o sea, es lo mismo que decir A por B igual 5. Y esto que está acá, ¿cuánto vale? Según la ecuación de arriba vale 1. A por B. Y si A por B vale 1, conclusión, me queda que B vale 5. Y ahí obtengo el valor de B. Y una vez que obtengo el valor de B, reemplazo ahí. A por 5 vale 1. Conclusión, A vale 1/5. Y ahí tenemos. El producto de los dos me da 1 y el producto de A por B al cuadrado, 1/5 por 25, justamente me da 5. Y con eso tenemos el ejercicio terminado. A y B, de modo que el polinomio de Taylor sea este vale 1/5 y este vale 5. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y con eso termina el ejercicio. Pero este, otra vez, es un ejercicio también que aparece bastante en los parciales. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Siempre... Por el 21 cuartos. Resulta Acá. que el coeficiente no es exactamente la derivada. Tal cual. El coeficiente del polinomio es la derivada sobre un factorial. Lo escribo, esto es... Si uno elimina el factorial, te cambia el coeficiente. La derivada y el coeficiente tienen algo que ver, pero no es lo mismo. Ahí está. Esto siempre hay que recordarlo. F de 0 es 1, F' es 3 medios, y F segunda en 0 sobre 2 es menos 21 octavos. De ahí sale. ¿Sí? No es esto exactamente la derivada, es la derivada sobre 2 factorial. ¿Está bien? Esto siempre que les den el polinomio de Taylor de lo que sea, escriban al lado qué es, para que no se olviden, porque a veces el error común es ese, decir, esto es f en 0, esto es f' y esto es f segunda. Esto no es f segunda, es f segunda sobre 2. Y si fuera de orden 3 y aparece, el coeficiente no es f tercera, es f tercera sobre 3 factorial. Entonces, por ahí les conviene escribir y así no se van a confundir con el tema de los coeficientes. ¿Está claro? 21 cuartos me quedó porque este 2 lo paso multiplicando, por eso me queda 21 cuartos. ¿Está bien? No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna duda más. ¿Alguna otra pregunta de otra cuestión? O volvemos a comentar sobre el parcial
para los que entraron Si quieres. cuando ya habíamos hablado. Profe, yo tengo una duda. Estaba viendo en la práctica el ejercicio 6, que es muy similar al que hicimos, que te da ya el polinomio de Taylor de orden 5, pero te lo da, digamos, no en orden. Eso se supone que yo tengo que darme cuenta y ordenarlo según lo que vimos, cómo es la formulita, digamos, ¿o no? ¿No en orden en qué sentido? ¿Te desordenaron las potencias? Claro, por Siempre ejemplo, ordenar las potencias. Si hay alguna potencia que no aparece es porque la derivada valía 0. Pero ordenar las potencias y cada coeficiente tiene que ver con la derivada del mismo de esta potencia. perfecto, gracias. Sí, justo ahí estaba abriendo la práctica para ver qué era cómo aparece. Pero sí, lo que hay que hacer justamente es, ¿qué ejercicio dijo que era el 5? El 6. Ah, el 6. Ah, están ordenados al revés. Están en orden, digamos, de mayor a menor, claro. Te dan primero orden 5, orden, voy a compartir para que lo vean todos. Cuando uno escribe los polinomios, generalmente escribe la potencia más alta al principio. Claro, acá está, ¿ves? Aparece primero grado 5. Con los polinomios de Taylor al revés. Como uno al subir el orden va aumentando la potencia de la X, entonces los nuevos términos aparecen más al final. Entonces las potencias grandes aparecen al final. Claro. Pero acá tenés, ¿ves? Está ordenado de mayor a menor en lugar de menor a mayor. Es parecido a tal cual al que hice yo en no sé qué número era, el 3 creo que era, pero te aparece grado 5, 4, 3 no aparece, 2, 1 no aparece. Entonces con esto vos decís, bueno, calcula F cuarta, F tercera y así sucesivamente. ¿Cuánto vale F en 6? F sexta en 2, ¿sí? Está centrado en 2. Pero F cuarta tiene que ver con pero no es 3 la respuesta. Este 3 es la derivada cuarta sobre 4 factorial, ¿sí? Este 1 es la derivada quinta sobre 5 factorial. F tercera te pregunta, la derivada tercera, ¿qué pasa? No está porque vale 0, ¿sí? Pero bueno, justamente ese ejercicio lo pusimos porque era parecido a este que estaba acá en la práctica. ¿Está bien? Y después el 7, que aparece acá, también les dan el polinomio de una F y les piden, y el de una G, P y Q, y me piden hallar el de T, donde la T está construida a partir de F y G. Y la S entre F y la división también. Otra vez es parecido a algo que ya hicimos. ¿Sí? Así que cuando armamos los ejercicios, para que les vamos a mostrar acá a ustedes, siempre nos basamos en la práctica nosotros. ¿Sí? Para ver que sean cosas parecidas, no vamos a agarrar una cosa delirante que ni les van a tomar, sino la idea es buscar ejercicios parecidos a los que ustedes tienen ahí en la práctica. ¿Está bien? Y con el tema del resto, por eso no lo damos ahora, aparte que quedan 4 minutos y ya tiene que arrancar con la clase de las 10, pero llegado el caso, si después aparece, lo vemos más adelante. Porque ya en la clase que viene tendríamos que arrancar con derivadas para no desfasarnos mucho, ¿sí? Derivadas no, integrales. No, si vamos a derivadas vamos mal. No, con integrales. Tendríamos que arrancar la clase, bueno, no es mi día hoy, ya arranqué con inconvenientes, pero bueno. Bueno. Sos muy buena capitana en el momento de la tormenta. Y se tenía que seguir acá, se estaba parando mi nene acá en una silla al lado mío, y bueno, tuve que parar antes de que tenga que salir corriendo. pero bueno, esto en lo presencial no va a pasar, ¿no? Pueden pasar otras cosas, nos va a pasar otras cosas, seguramente. No que aparezcan nuestros hijos, pero sí han aparecido otros personajes en el medio del aula. Eso nos ha pasado de todo, seguramente. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y hacemos lo mejor que podemos.
No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, cortamos y Sí, hay que cortar la descansamos 2 grabación. minutos y arrancamos de nuevo. Vuelvo a avisar entonces que si van a tomarse unos días de descanso antes de empezar a estudiar, empiecen estudiando integrales directamente, porque esta práctica 8 se engancha recién con la práctica 11. No tiene continuidad con integrales, sino con lo que vamos a ver al final de todo de serie. Y que Está los bien. números de práctica y los números de, ¿cómo le llaman la ejercitación? Actividades. Ahora van a venir desfasados. Nosotros vamos a hablar de práctica 8 y van a estar haciendo la actividad 9. Claro, exactamente. Tal cual. Bueno, Disculpe, Bueno. si tenemos una duda de lo que fue el parcial, ¿lo subimos al foro? Sí. bueno, Sí. Pone ejercicio. No pude hacer este ejercicio, ¿cómo empiezo a resolverlo o algo así? tal cual, sí. Ok. Sí. Podés abrir el foro, poner ejercicio tal, lo pones ahí, nos pones el ejercicio y te lo respondemos. No hay problema por eso. Recuerden que para el final vuelven a aparecer 20 ejercicios, o sea, 10 de esta primera parte y 10 de la segunda parte. Así que van a tener que aprender lo que les quedó como dudoso, le van a tener que aprender de vuelta. O bien, porque tengan que ver el recuperatorio, lo mismo. Todas las dudas que no pudieron resolver para este primer parcial tienen que sacárselas. Tal cual, y tienen que saber derivar bien, porque si no integrales es como, se les va a complicar, ¿sí? Porque integrales es lo opuesto a derivar, ¿está bien? Así que bueno, la semana que viene, el miércoles que viene, nos volvemos a encontrar y continuaremos con integrales, ¿sí? Por ahora, bueno, nos seguimos viendo con otro grupo, o también el que se quiera reunir nuevamente. El Si que tiene quiera todavía sumarse ahora a las 10, se puede. la cabeza despejada para volver a escuchar la clase, pero bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos a todos. Hasta la Chao, próxima. nos vemos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, cuelgo. Nos vemos en la siguiente. Dale. ¿Cortas la grabación? Sí, primero siempre. Detener.